Que pues em, buenas tardes, agradezco a todos por su tiempo, por su disposición. Y bueno, pues hablando de este tema que es muy importante, es un tema que pues hemos estado desarrollando durante algún tiempo. Y este panel precisamente es dirigido a la población universitaria, a la población obviamente médica, ¿sí? Para poder entender, bueno, pues, qué es la muerte encefálica, ¿no? Entonces, nuestro panel es muerte encefálica, donación y trasplante, ¿sí? Cuando, bueno, pues una vida puede dar esperanza y más vida a muchas otras. El objetivo, pues, en general es brindar esta información, pues, a la audiencia universitaria, que esta información tenga un objetivo claro, que sea humanizado y sea, por supuesto, entendible. ¿Cuáles son las principales causas de nuestro entorno hospitalario y aquí en Jalisco? ¿Cómo este proceso se puede dar, sí, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal y humano? ¿Y cuál es el impacto y la finalidad que tiene este proceso en enfermedades que pues no tienen otra alternativa, ¿sí? Más que la recepción obviamente de un órgano. Entonces, em, vamos a presentar a nuestros panelistas. Bueno, pues el, el doctor Ariel, bueno, es intensivista pediatra. Tiene una larga trayectoria desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista asistencial también. Em, no sé si nos quieres hablar unos minutos de tu currícula, referente obviamente a lo que has hecho de trasplante. Me parece que sería muy buena idea. Bueno, pues ya tengo en este camino de la terapia intensiva, pues más o menos unos 20 años de trayecto. En ese lapso, pues he visto cómo ha estado la evolución aquí en el hospital. Y eso me ha permitido ir desarrollando cada vez mayores habilidades. Yo he tenido la fortuna de tener una formación en el extranjero, en el Hospital Infantil Universitario de La Paz, en Madrid, donde es un centro de trasplantes muy importante a nivel internacional en Europa. Y ahí recibí, digamos, un proceso de entrenamiento, de formación para básicamente o fundamentalmente tener o atender trasplantes hepáticos y cardíacos. Es básicamente la parte más medular de ese hospital en cuanto a referencia de trasplantes. Y en el trayecto, pues, de estos años, he ido desarrollando, pues, habilidades aquí en el Hospital de Pediatría, en el Centro Médico, y que me han permitido pues ir cada vez teniendo más recursos para poder atender esta población tan importante. Muy bien, Ariel, te agradezco. Y bueno, la doctora Brenda, ella es coordinadora en este proceso. ¿Nos pudieras decir, Brenda, tu trayectoria, obviamente relacionado con el tema que estamos viendo el día de ahora? Bueno, pues realmente pues yo soy pediatra y pues tengo ahorita la labor de ser coordinador hospitalario de donación, en el cual pues ya tengo actualmente 4 años y un poquito más, pero pues nuestra finalidad es poder ayudar un poquito a entender este proceso y pues lograr donaciones. Y pues estamos en el hospital de pediatría. Muy bien. Bueno, eso es importante aclararlos. Todos somos parte del hospital, del Centro Médico Nacional de Occidente. Estamos aquí en la UMA de Pediatría. Y bueno, pues todos tenemos algunos años de conocernos en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar por bloques. Vamos a empezar hablando lo que es la definición de la muerte encefálica, desde un punto de vista muy sencillo, obviamente con argumentos que son legales, argumentos científicos, y vamos a construir, bueno, pues esta definición. Entonces, la definición como tal, bueno, pues es el cese irreversible de todas las funciones encefálicas, incluyendo el tallo cerebral, ¿sí? Y pues obviamente esta definición no debe de confundirse con un estado de inconsciencia profunda, ¿sí? Ni como una enfermedad neurológica grave, sino constituye un estado terminal e irreversible de una lesión cerebral catastrófica,
¿sí? Y obviamente que todas las funciones cerebrales y todo lo que implica, obviamente como órgano, pues no va a tener ese proceso de reversibilidad, ¿sí? Esto no tiene una mejoría. Esto definitivamente se cataloga como un proceso, pues, de muerte. ¿No? Y obviamente no existe ninguna posibilidad de una recuperación neurológica, que eso es muy frecuente que los familiares, bueno, pues pregunten, ¿no? Tengan eh, esa duda, ¿sí? Obviamente no va a haber reflejos que son asociados al tallo, como la respiración, como el tono vascular, y como funciones vitales que son importantes para que ese individuo, no solo desde el punto de vista cognitivo o desde el punto de vista eh, de pensamiento, ¿sí? Pueda tener esa capacidad, sino que todos estos reflejos asociados, ¿sí? A la supervivencia, pues obviamente van a estar completamente abolidos o se van a perder, bueno, pues en el transcurso de las horas o en el transcurso, obviamente, de los días, ¿no? Entonces, en términos, obviamente, médicos, éticos y legales, bueno, pues obviamente equivale la muerte encefálica a la muerte de la persona. Eso es importante, ¿no? Que se pueda dar a entender. Aún obviamente cuando ciertos órganos se pueden mantener relativamente con una función que sabemos que va a ser de manera, pues, transitoria. Algo muy importante que debemos también considerar es por qué, obviamente, o cómo se considera médicamente y legalmente la muerte encefálica. Bueno, eh, como decíamos, el cerebro, bueno, se encarga de tener funciones importantes como mantener la conciencia, ¿sí? Mantener una respiración espontánea, coordinar obviamente el sistema cardiovascular complejo a través de este sistema nervioso autónomo, ¿sí? Regula la temperatura, va a integrar reflejos que son obviamente vitales y nos va a conectar obviamente con este medio, ¿no? Cuando este órgano o el cerebro deja de funcionar de manera completa y irreversible, todas estas funciones que están asociadas, ¿sí? a la vida, ¿sí? Y al pensamiento, obviamente, se van a perder, ¿sí? Y esto, pues, obviamente, hace que la persona empiece, pues, un deterioro, ¿no? No solamente un deterioro desde el punto de vista neurológico, sino un deterioro que va a ser físico, ¿sí? Cardiovascular, obviamente, hasta que el paciente, bueno, pues, se defina o se diagnostique con la muerte encefálica, ¿no? Eh, las guías internacionales actuales, bueno, van a definir la muerte por criterios neurológicos, que es así como se debe de llamar o se debe de definir desde un punto de vista científico, y lo van a definir como la cesación permanente de la función cerebral, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque estos nuevos términos tratan de afinar o tratan de regular, sí, esta definición que puede ser muy variable o puede haber mucha variabilidad en diferentes países o a través de ciertas regulaciones. Y esto es lo que ha generado, bueno, pues que este proceso se pueda hacer a pesar de que es tan heterogéneo, empezar a limitar o a definirlo de una manera mucho más concreta, ¿no? No sé si ustedes tengan algo que agregar a este proceso de la definición. Y este marco regulatorio también, que es muy frecuente que exista como dudas, ¿no? O como que a veces sentimos que no tenemos un contexto bien definido. Pues realmente, Doctora Brenda. sí, lo que comenta la doctora Rosa es muy importante porque a veces creemos la muerte encefálica es todavía un diagnóstico muy desconocido tanto para el área médica como muchas ocasiones para la gente o los familiares en general. La muerte cerebral es un diagnóstico que, como dice la doctora, va a pasar por muchos pasos y que realmente no es algo nuevo, que está legislado completamente en la Ley General de Salud y que esto nos va a llevar una serie de pasos para nosotros poder decir que el paciente tiene este diagnóstico como tal. Porque a veces creo que existe mucho temor de nosotros como personal, el cómo certificarlo, qué hacer, y esto realmente, pues como dice, comenta la doctora, es que el paciente esté en un estado de coma y que no tenga reversibilidad, que va a pasar diferentes pruebas para poder hacer esta confirmación en la cual pues van a pasar diferentes médicos, mínimo se requieren dos, para poder decir que se cumple completamente con este diagnóstico. Entonces, esa es una parte muy importante porque
A veces creemos que el tener un aparato que nos mantiene un corazón latiendo, que hay un ventilador con mandando cierto flujo, que aparenta que el paciente está respirando, ellos piensan que el paciente sigue vivo, pero es como el desconectar el CPU de nuestra computadora. Un monitor funciona, funciona un teclado, pero pues ya no hay una tarjeta madre en ese CPU que esté mandando la información a estos aparatos. Entonces, esa es una analogía de cómo poder entender esa muerte cerebral en general. Habrá aparatos, habrá medicamentos que puedan mantener ciertas funciones, pero va a haber un momento de declive en el cual pues ya todo va a cesar y va a llegar la parada de ese corazón. Muy Cierto, bien. sí, hay Gracias, algunas. Brenda. Doctora Ari. Sí, mira, en ese sentido, creo que la definición, si uno revisa concretamente el marco regulatorio mexicano, pues es como muy precisa. Básicamente tendríamos que seguir cada uno de los pasitos que vienen ahí y tomar así como una lista de cotejo, e ir señalando la serie de prerequisitos que debe de establecerse y seguir cada uno de los criterios que definen precisamente la muerte encefálica. Sin embargo, también este marco regulatorio, pues algunas veces puede ser un poco lento en ese proceso y puede generar pérdidas a lo mejor de algunas donaciones. Sí existe cierta recelo, digamos, de la comunidad médica en cuanto a la definición de muerte encefálica, como que nos genera un temor definirla, como que nos genera esa ambigüedad de si sí me lo pongo o no, porque como es algo médico legal, no vaya a ser que yo tenga algún problema. Pero yo creo que basta con ser así muy precisos, muy sistemáticos para poderla definir, y eso es lo que dará confianza precisamente al médico para que lo pueda definir con más claridad. Muy bien. Em, Estoy completamente de acuerdo en lo que tú dices. Yo creo que este proceso de que los médicos tengamos más apertura, ¿no? En el diagnóstico o más información, creo que definitivamente va a cambiar muchos paradigmas, ¿no? A los que nos enfrentamos de manera muy recurrente, sobre todo en este hospital en donde se reciben pacientes derivados de otros estados, ¿no? Y de la competencia también de un segundo nivel, ¿no? Entonces, bueno, aquí es también importante poder decir, bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar a estos pacientes? Ya anteriormente, en una charla que habíamos tenido, la doctora Brenda y yo a una población de urgenciólogos, bueno, habíamos comentado esto, ¿no? Que es importante, bueno, pues poder entender este proceso de, por ejemplo, cómo voy a empezar a sospechar, ¿no? Seleccionar estos pacientes, ¿no? Y obviamente también, pues obviamente, pues a cuidarlos, ¿no? Entonces, algo muy importante es que nosotros debemos de tener uno punto guión, una lesión, ¿sí? Estructural que sea catastrófica, ¿sí? Que sea obviamente congruente con una imagen, congruente obviamente con la evolución clínica y que obviamente sea o en ese momento, bueno, pues desde el punto de vista estructural, que tenga una correlación clínica, obviamente, ¿sí? Con lo que yo estoy viendo a través de una imagen. Entonces, esto es importante porque hay una serie de elementos que se tendrán que tomar en cuenta. Por ejemplo, pacientes que llegan eh, con un Glasgow probablemente de 7 y con una dilatación pupilar en las primeras horas, bueno, pues yo necesito obviamente descartar una serie de diagnósticos que pueden estar teniendo variables de sesgo en esos pacientes, ¿no? Entonces, tendré que conocer si cuál es, si no tengo una causa muy clara, bueno, entonces tendré que tener a ese paciente en una condición, darle cuidados neurocríticos, sí, obviamente, y empezar a hacer básicamente lo que son los diagnósticos que son obviamente diferenciales, ¿no? Entonces, las lesiones más frecuentes que nosotros podemos ver asociadas obviamente al proceso de una muerte encefálica, bueno, pues obviamente ese trauma de cráneo severo, que es sin duda el número uno, ¿sí? Eventos vasculares cerebrales, ¿sí?
Nosotros vemos aquí en nuestra población también muchos pacientes con insuficiencia hepática o vemos pacientes con encefalopatías que progresan a esta muerte encefálica, la parada cardíaca, que es aproximadamente un 20%, ¿sí? Y algunos otros enfermedades como neuroinfecciones, pero van siendo cada vez, se van diluyendo con nuestra población, ¿sí? Obviamente, además después de tener, o primero tenemos un diagnóstico, ¿sí? Tendremos entonces después, a través del tiempo, ¿sí? Tenemos que ver que ese paciente, si efectivamente cumple el primer criterio, tendremos que ver entonces después si el paciente efectivamente está sedado, ¿no? El proceso de la sedación también es un sesgo muy importante, entonces eh, la sedación se tendrá que obviamente suspender, ¿sí? Ya hablaremos, por ejemplo, que pueden ser 4 a 6 vidas medias, depende si el paciente tiene algún tipo de lesión renal o hepática. Obviamente el retiro de todo lo que son relajantes neuromusculares, por supuesto. Una variable de sesgo que ha tenido un tema que se ha hecho muy controversial incluso es la hipotermia, ¿no? Entonces, la hipotermia en un paciente con diagnóstico de muerte encefálica es muy difícil mantenerlo con una temperatura por lo menos de 36,7 grados, ¿no? Pero si ese paciente está hipotérmico, pues yo obviamente no puedo explorarlo, o sea, no puedo pasar al siguiente paso. ¿Por qué? Porque eso sí es muy claro, necesito una exploración física que sea completa y obviamente que sea compatible con este proceso, ¿no? Obviamente corregir, bueno, pues las alteraciones hemodinámicas, las alteraciones ácido-base, la glucosa. Entonces, si yo tengo esos prerequisitos, tendré que pasar a una exploración física neurológica. La recomendación aquí, por parte de todos los consensos, el consenso Delphi, por todas las asociaciones, es que cuando este paciente obviamente se explore por alguien que haya tenido por lo menos 5 años de experiencia de haber salido de la terapia intensiva pediátrica y que tenga cierto perfil, ¿sí? Para explorar obviamente a estos pacientes. La exploración neurológica, bueno, pues se va a hacer una vez que los prerequisitos estén completos y se va a explorar, como decía la doctora Brenda, durante 2 veces con un intervalo de 12 horas por lo menos. Habrá algunas excepciones, por ejemplo, en los pacientes que tienen encefalopatía noxicoisquémica, la recomendación es que por lo menos durante 24 horas el paciente se quede en observación y no se haga ningún proceso antes, ¿sí? Y también, por ejemplo, la temporalidad, generalmente de 2 años para arriba, la exploración neurológica básicamente es muy similar a la que se utiliza, pues obviamente, en los adultos, ¿no? Y bueno, eso es importante en cuanto a la exploración que tiene que hacerse a través de esta serie de pasos, ¿no? La prueba de la apnea también es una prueba que se tiene que hacer, ¿sí? Eh, Aquí en México, bueno, a través de la legislación que tenemos, la propia Ley General de la Salud, en el artículo 344 establece obviamente que los signos clínicos de muerte encefálica deberán de corroborarse sí o sí de manera obligatoria a través de una prueba auxiliar de diagnóstico. Ya anteriormente habíamos comentado, bueno, pues que las guías que tenemos actualmente, cuando nosotros las leemos y queremos hacer alguna aplicabilidad a los niños, de repente eh, no nos, no es tan claro en este proceso, ¿no? Y si nosotros revisamos los diferentes métodos diagnósticos que se hacen a través del país, vamos a ver que hay mucha variabilidad. Hay pocos artículos escritos de esto. Sin embargo, nuestro método diagnóstico que utilizamos aquí básicamente en el 98-99%, sí, es la angiotomografía. Entonces, aquí el comentario muy importante es que sí o sí se tiene que hacer una prueba con un auxiliar diagnóstico para Y ma- poder corroborar el diagnóstico, obviamente, de muerte encefálica, ¿sí? No sé si ustedes quieran agregar algo más a esto, a este punto. No, pues realmente yo, doctora, solamente complementar, como comenta usted, hay artículos de la Ley General de Salud en el cual pues el 343 nos habla de todo lo que usted nos ha explicado, la cuestión clínica, el valorar que ya no exista un reflejo tusígeno, un reflejo corneal, que no exista hacer una serie de eventos completamente que es lo que nosotros haríamos cuando estamos completamente vivos, que va a ser la ausencia de estos reflejos. Y apoyado con esto, pues siempre vamos a tener estudios de imagen. Esos estudios de imagen, como comenta la doctora, nosotros realizamos estudios de flujo, porque en muchas de las ocasiones
el electroencefalograma tiene muy poca sensibilidad o muy poca especificidad y en muchas de las ocasiones se lleva a los pacientes ambuceando con diversos elementos que puede hacer que realmente este estudio no tenga la suficiente especificidad para poder hacer este dictamen como tal. Cuando se hace esta dictaminación, cumpliendo estos artículos, hay una ambigüedad completamente en esta parte donde la guía de práctica clínica que tenemos en México de muerte encefálica dejó de lado un poquito a la parte pediátrica. Y en esta parte pediátrica nosotros tenemos que considerar que está autorizado ante la ley 5 personalidades o 5 especialistas que pueden hacer la dictaminación de la muerte cerebral, que pueden ser los anestesiólogos, los intensivistas como tal, pueden ser los neurólogos, los neurocirujanos o incluso en la parte adulta son los urgenciólogos también como tal. En muchas de las ocasiones o parte de la ley estatal en Jalisco considera de preferencia quien tiene que realizar esta certificación los neurólogos o los neurocirujanos, porque pues ellos son un poco los más expertos en esta parte en conocer toda la exploración y el cumplir todo este checklist completamente para poder decir que pues el paciente ya tiene datos o cumple criterios de una muerte cerebral. Entonces, esa parte se tiene que realizar para dar el cumplimiento a estos artículos de la Ley General de Salud, en el cual pues se tiene que tener la evidencia física y la evidencia en imagen de que pues está completamente avalado y que a partir de cuando se retiró esta sedación y que no exista ninguna afectación en el caso de algún adolescente que tenga o el antecedente de alguna ingesta de sustancia, incluso se tiene que realizar el que tenga un perfil toxicológico para descartar que no tenga cocaína o algún otro elemento, intoxicaciones por benzodiazepinas que puedan simular pues este diagnóstico. Muy bien, doctora Brenda, gracias. Ariel, ¿algo que puedas, que quieras agregar? No, pues realmente el marco regulatorio, si uno lo sigue con precisión, es claro en ese sentido. Las opciones, o más bien la definición clara de la muerte encefálica y toda la serie de criterios y requisitos que se deben cubrir, pues creo que ya se mencionó muy claramente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, algo yo quería tocar, estos como mitos que son muy comunes, o es un común denominador en este proceso del diagnóstico de la muerte encefálica. Y algo que manifiesta mucho los familiares es, bueno, pues si el corazón está latiendo, ¿no? Obviamente, pues es porque mi familiar está vivo, ¿no? Y si a nosotros sumamos escenarios como obviamente que lo sienten caliente, que el paciente está ventilando a través de un ventilador, y pueden visualizar todo esto, entonces siempre eso les genera como este proceso de confusión, ¿no? Entonces, algo muy importante es, bueno, explicarles que el latido cardíaco se va a mantener de una manera transitoria, obviamente a través del soporte que tiene de vasoactivos y obviamente explicarles, bueno, pues que este proceso de que está respirando es a través siempre de métodos que son, pues externos, como un ventilador mecánico, sí, pero eso no significa obviamente que esta función cerebral se vaya a retomar o vaya obviamente a mejorar, ¿no? Entonces, eh, la vida, bueno, pues biológica, sabemos que depende directamente de la capacidad o de la viabilidad del cerebro y obviamente, pues no solamente del corazón, ¿no? Algo también que es muy frecuente es que si lo ven o lo interpretan como un coma muy profundo, estos pacientes o sus pacientes obviamente van a despertar en algún momento, ¿no? Entonces lo que hemos visto, una relación, una correlación directa, que eso sí lo tenemos documentado, es que si pasan más días y más días y más días y más días, alberga obviamente como una esperanza, ¿no? De que este proceso va a ser completamente reversible, ¿no? Entonces, pues aquí sabemos que no hay una función residual de mejora y una posibilidad obviamente viable en el sentido evolutivo. Y bueno, pues esto significará obviamente la pérdida irreversible de todas las funciones, ¿no? Entonces, esto es algo también pues muy recurrente. Este, Em, Algo también que hemos visto que confunde mucho son los movimientos espinales. Entonces, en eso sí también tendremos que explicar, ¿verdad? Nosotros qué es lo que está pasando, sobre todo cuando el familiar está presente, ¿no? Y eso es una, este, una, un hallazgo, obviamente, que confunde mucho, ¿no? Y cuesta mucho explicar
al familiar qué es lo que está pasando, ¿no? Pero pues obviamente entendemos que estos movimientos pues obviamente son reflejos medulares, espinales, y que eso pues obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la función encefálica, ¿no? Eh, Algo también importante es que la muerte encefálica no depende obviamente del criterio de un solo médico. Entonces, aquí tendremos que aplicar efectivamente un protocolo, tendremos que difundirlo, tendremos que supervisarlo y a través obviamente de este proceso seguramente van a cambiar esta forma, ¿sí? De poder diagnosticar y de poder afrontar el diagnóstico obviamente de la muerte encefálica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante que se aclaren todas estas dudas con el familiar o a veces con los propios médicos? Pues obviamente porque estas variables generan confusión y eso siempre va a generar un retraso en el proceso, obviamente, del diagnóstico. También esto genera en cierta forma pues una resistencia pues emocional, ¿no? Y a veces en algunas ocasiones algún tipo de desconfianza, ¿no? Sobre todo la información que debe de ser de manera, bueno, pues bidireccional, ¿no? Em, entonces, bueno, pues yo creo que eso es importante en este proceso de la muerte encefálica. Y entonces, pues pasaremos al bloque en donde la doctora Brenda nos hace, obviamente, nos da su participación. Bueno, vamos a hablar qué es un potencial donante. Un potencial donante es todo aquel paciente que ingresa a las unidades hospitalarias, como comenta la doctora, con un Glasgow menor a 7, ya sea que en el sitio del accidente lo encontraron con este Glasgow menor, tuvo algún deterioro o algún evento que llegara a que este paciente se deteriorara clínicamente. Este se considera un potencial donante hasta el momento en que nosotros hacemos una entrevista, platicamos con la familia y ahí se hace una solicitud, ahí se vuelve el paciente, si obtenemos un sí, se vuelve un donante eficaz. Y el donante eficaz es cuando ya hay una donación de órganos como tal. Entonces, dentro de este proceso, nosotros hacemos una evaluación completamente de la historia del paciente, qué fue lo que le ocurrió, qué pasó, qué serie de eventos llegaron a que el paciente requiriera un tercer nivel de atención para su manejo y su tratamiento completamente. Entonces, estos pacientes nosotros los vamos valorando y conforme a nosotros vamos viendo esta evolución, se hacen todas las pruebas que ya comentó anteriormente la doctora Rosa y se confirma ese diagnóstico, un diagnóstico de muerte cerebral. Ese diagnóstico de muerte cerebral nosotros tenemos que llenar una serie de documentos que nosotros se tiene que presentar en el caso de que sean accidentes en la vía pública, que sean productos de algún acto agresivo, cualquier otra cosa, se consideran casos médicos legales y esos casos médicos legales siempre se va a presentar una anuencia al Ministerio Público en donde ellos van a confirmar con todos carpeta, con ese checklist que comentaba el doctor Ariel, se va a presentar ante el Ministerio Público y él también va a corroborar que ese paciente cumple con los criterios de muerte cerebral. Entonces, en esa parte se tiene que hacer toda una valoración clínica, una valoración también bioquímica en el que se cumpla completamente todos estos requisitos, que pues realmente se hace con toda la tranquilidad, con toda la certeza científica y bibliográfica de que se está haciendo correctamente este diagnóstico. Entonces, dentro de esta parte, después de que nosotros se completa esta carpeta, hay una valoración muy importante que nosotros tenemos que hablar con la familia, ese acercamiento que nosotros tenemos que realizar. Es un acercamiento en el que nosotros tenemos que realizar como coordinadores de donación algo que se llama una escucha activa. Esa escucha activa en el que lamentablemente en pediatría, o yo creo que en la actualidad, los accidentes ocurren de la noche a la mañana. Entonces es un accidente en el que el papá, la mamá estaban hablando con ellos hace 2 horas, se fue de fiesta, se subió a una moto y de repente tiene un accidente. Entonces, en muchas de las ocasiones son eventos que ocurren tan rápidamente que no hay tiempo para procesarlo. Es algo súbito. Entonces, muchas de las ocasiones en esa escucha activa nosotros tenemos que hablar de cómo era ese paciente, cómo era ese niño, cómo ellos era el desarrollo que ellos tenían, qué le pasó, qué le ocurrió, qué fue lo que ellos saben del diagnóstico, de la condición, porque en este proceso de duelo que presentan los papás hay una etapa de bloqueo.
en esa etapa de bloqueo en la cual ellos no reciben o no es que no la reciban, más bien no captan la información que puedan comunicar los médicos en el momento que están dando a dar el diagnóstico muerte cerebral, en la cual en muchas de las ocasiones el papá o la mamá llegan a recibir solamente ciertos fragmentos de esta información. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Al escucharlos y hablarlos, llegamos a un punto de ¿qué sabe usted que le pasó a Marianita, a Pedrito, a Ángel? Y posteriormente tratar de explicar qué es lo que ha pasado durante su estancia en el hospital. Se le hicieron pruebas, si se le hizo alguna cirugía, si se le hizo algún tratamiento y cuál es la evolución y si ellos entienden este concepto de muerte cerebral. ¿Por qué? Porque como comentábamos, si es difícil para nosotros como profesionales de la salud, para papás y mamás es el doblemente difícil. ¿Por qué? Primeramente nosotros estamos haciendo una entrevista a algún proceso que es antinatura. ¿Qué es antinatura? Lo más natural, lo que nosotros esperamos como seres humanos es que mi papá se muera antes que yo, algún familiar, pero no que se me muera mi hijo. Entonces, es el doble de difícil el que yo sienta que si me peleé con él, si le negué un permiso, se me escapó, tuvo un accidente y hoy estamos ante una sala en el que un doctor X me está diciendo que mi hijo está muerto. Pero yo lo estoy viendo que tiene un aparato que respira, que tiene un medicamento que le mantiene cierta TEA, entonces nosotros tenemos que explicarle el por qué está ocurriendo, que tiene un ventilador, que tiene un tubo, que tiene unos medicamentos que están haciendo que lata y que durante el transcurso de ese tiempo, pues él hace o perdió ciertos reflejos que tenía. Muchas de las ocasiones nos ha tocado que los papás tienen dudas o preguntas y ¿qué hacemos? Un 50% de los papás en algunas de las ocasiones nos piden explorarlos en conjunto con ellos, para ellos entender qué es lo que está pasando. Entonces, un ejemplo, nosotros les explicamos, las pupilas están grandes, mire, normalmente a usted o a alguien más le ponemos y la pupila se hace pequeña. Si a usted se le va un poquito de agua donde respira, empieza a toser. Entonces, evocamos esa prueba con los papás y les queda un poquito a veces más claro. O en algunas de las ocasiones, el mostrarle las imágenes nos permite también hacer que ellos entiendan que el llano, esa imagen que se debe de pintar de esos vasos que entran al cerebro o al cráneo, ya no se están pintando como tal, entonces ellos les ayuda a dar una apertura de entender de que su hijo ya tiene ese diagnóstico de muerte cerebral. Entonces, posterior a eso, ¿qué hacemos nosotros? Entendemos este proceso cuando nosotros queremos hacer una solicitud de donación de órganos, es cuando su papá o su mamá empieza a hablar su nombre en pasado. Es que Mariana era así, a Mariana le gustaba realizar esto, a Mariana le encantaba ir al baile o hacer ciertas cosas, eso nos implica que el papá ya ha entendido que esa pequeña o ese pequeño pues ya no están aquí, que ya es un corto periodo de tiempo en el que nosotros también en muchas de las ocasiones buscamos analogías de cómo explicar este proceso. Un ejemplo o una analogía que nosotros encontramos práctica y sencilla es como cuando regalas unas flores. Vas, la cortas la flor, se ve muy bonita el primer día, pero el segundo día y el tercer día, si no tiene agua, se empieza a marchitar. Entonces, eso nosotros les empezamos a explicar a los papás, comentando que pues estos órganos y estos aparatos completamente, ya sea el corazón, el hígado o los riñoncitos, se van a ir apagando al igual que se va marchitando esa flor. Y esa parte nosotros tenemos que ser también una parte de apoyo y de ayuda hacia la familia, porque el proceso que sigue después es un proceso muy difícil, porque ellos todavía siguen viendo el cuerpo de su hijo. Y nosotros vamos a llegar a un punto en el que tenemos que platicar con ellos, explicar que la donación no es una mutilación, no es dejar un cuerpo completamente deformado, es un proceso de una cirugía en el cual si ellos la autorizan, se extraen ciertos órganos y que nosotros tenemos como coordinadores de donación el compromiso de entregar un cuerpo impecable, un cuerpo que esté completamente respetado, que no tenga ningún proceso de mutilación, que ellos entienden como es quitarle ciertas partes, no, sino que ellos pueden continuar con su proceso de llevarlo a los ritos completamente, de hacer la velación del cuerpo y todo, y no va a afectar en nada completamente el aspecto estético que pueda tener el cuerpo de su hijo. Entonces, esa parte sí es muy importante porque es uno de los mitos principales, me lo van a mutilar.
La realidad es que no lo vamos a mutilar nosotros, solamente se extrae lo que los papás autorizan completamente y posteriormente se sutura, se cierra ese cuerpo y se entrega limpio completamente a esa parte. Si son, nosotros trabajamos con dos tipos de pacientes, un caso médico legal y un caso médico. El caso médico, terminando el proceso de donación, se entrega. El caso médico legal tiene que ir de todos modos a un proceso de una necropsia de ley en la cual ellos tienen que certificar todo lo que nosotros se otorgó y el CEMEFO o forense es quien va a entregar el certificado de función y posteriormente iniciar este proceso. Esa es una parte muy importante en la cual nosotros como coordinadores de donación seguimos acompañando a la familia. Nuestro trabajo no termina hasta que una familia dice un sí a la donación. Nuestro trabajo continúa acompañando en este proceso de facilitar la entrega del cuerpo, en facilitar esa parte de acompañamiento y una parte que nosotros buscamos el empatizar que esa familia rompa un segundo mito que existe en esta donación es el tráfico de órganos. El tráfico de órganos creo que es una pregunta yo creo que 8 de cada 10 papás nos la preguntan y la realidad es que nosotros o un proceso de donación es meramente anónimo. Nosotros no sabemos quién es el receptor, ni tampoco tenemos más información, pero sí hay una forma que nosotros podemos cerrar este ciclo. En el caso de pediatría, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros entregamos una carta que en muchas de las ocasiones la puede escribir el papá o la puede escribir el propio niño, en el cual cuentan historias de qué fue lo que a ellos les pasó, qué les ocurrió. Y en muchas de las ocasiones, esta parte permite que el papá sepa que ese gran acto de generosidad que ellos realizaron o hicieron en ese momento llegó a un destino. Porque en muchas de las ocasiones creo que la donación de órganos es el acto de amor más importante o más relevante que puede hacer un ser humano como tal. Alguien que completamente dejó de lado su dolor de haber perdido un hijo, haber perdido o tenido un accidente, haber tenido ciertas cuestiones y dejar de lado su propio dolor y decir sí al ayudar a más personas, creo que es algo que no tiene una forma de cómo describirlo. Y que yo creo que es la parte más emotiva de esta parte en decir, perdí un hijo, pero voy a ayudar a el hijo de otra persona. Y esa otra persona no sé si está en Michoacán, no sé si está en Yucatán, pero lo estoy realizando porque quiero ayudar. Y quiero que a lo mejor muchas de las frases muy bonitas que pueden decir los papás es quiero que mi hijo siga viendo a través de los ojos de otro niño. O quiero que siga viviendo de alguna u otra manera que yo no he podido o que no pudo realizar mi hijo como tal. Entonces creo que esta parte es la más importante que alguien puede realizar en general y es la parte inicial de este proceso. Algo que yo creo que tenemos que difundir. ¿Por qué? Decíamos en muchas de las ocasiones, creo que de muchas personas, de los 132 millones que existe, yo creo que más de medio o de 50 millones van a necesitar un órgano que a poder donarlo. Entonces, el tener esta oportunidad es algo muy relevante e importante que se tiene que realizar como tal. Y otra de las cuestiones es que la donación en el caso de pediatría tiene que estar autorizada por mamá y papá. Si mamá y papá no autorizan, no se lleva un proceso de donación, porque lo que nosotros no buscamos como tal es generar una afectación a esa familia, que los papás estén en discordancia o que tengan un problema posteriormente porque uno dijo sí y el otro no. Si no hay una decisión unánime, no se procede completamente a la donación. Y otra forma muy importante que tenemos que hacer, que hay algo, como decía el doctor Ariel, una ambigüedad en la ley, la INE no es un documento oficial válido para decir no le van a hacer nada a mi hijo porque decidió donar órganos. No, créanme lo que todos los médicos lo que menos realizamos es ver las identificaciones para saber si es donador o va a proceder a un proceso como tal. Pero lo que sí es más importante es que comuniquemos a nuestra familia, quiero donar. Y esta parte, ¿por qué? Porque al final de cuentas en México no existen las voluntades anticipadas. No hay una forma que yo pueda dejar algo escrito más que algo con notario directamente para yo decir si voy a ser donador. Quien va a tomar esta decisión más difícil al final de nuestra vida va a ser nuestros papás, nuestras mamás o
directamente si ya somos adultos, nuestros parejas o nuestros hijos. Entonces, es algo que tenemos que comunicar en vida y quitarle, yo creo que un peso de encima a esa persona que en ese momento está bloqueada porque ha perdido lo más valioso y que les facilita parte de este gran proceso completamente. Entonces, es algo que tenemos que seguir trabajando en esta parte en general. Muy bien, doctora Brenda, muchas gracias por toda esta claridad en este proceso que sin duda es muy difícil. Y bueno, yo creo que continuamos con el doctor Ariel, con su bloque. Y obviamente esto es obviamente muy interesante porque se hace este proceso o este constructo, obviamente para llegar a la parte en la que se consolida todo este esfuerzo, ¿no? Tanto de médicos como de pacientes. Entonces, Ariel, ¿empezamos con tu bloque? Ah, muy bien. Perdón. Antes de nada, quisiera pues hacer más claro todo este proceso eh, que implica desde el diagnóstico de la muerte encefálica, todo el proceso de procuración de la solicitud de la donación y lo que lleva finalmente al trasplante. Es como un sistema de engranaje. Todas las piezas deben funcionar perfectamente para que todo fluya sin ninguna dificultad en tiempo y forma, tanto para la familia que pierde a un hijo como para el receptor pues, que va a recibir esta generosidad de esta familia. Y antes que nada, pues quisiera ver, para poder entender bien el impacto de esto, pues es plantear un panorama de lo que es estar un niño en espera de trasplantes. Cuando hablamos de un niño en espera de trasplante, pues debemos entender que no se trata como de una lista, hacer una lista administrativa, una lista fría, donde va uno en una fila, sino que estamos hablando de pacientes, de niños que tienen enfermedades terminales, de familias que están viviendo una incertidumbre todos los días, de equipos médicos que se encuentran tratando de sostener fisiológicamente a estos pacientes mientras aparece finalmente una oportunidad de trasplante. En México, pues existe una gran cantidad de pacientes en espera de ser trasplantados. La mayoría de ellos probablemente esperen algún órgano como riñones o córneas, que son tal vez los más frecuentes. Pero en pediatría hay casos que son también muy, muy impactantes, como son los casos de la necesidad de trasplante de hígado y de corazón, que si bien son menos cantidad de pacientes que lo requieren, su urgencia es mucho más vital que otro tipo de donaciones. Con un niño con una falla hepática aguda fulminante no puede esperar de manera indefinida a que tenga un trasplante. Un niño con una falla cardíaca terminal tampoco puede esperar todo ese tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo de espera, cada día le representa la posibilidad de una progresión a una falla multiorgánica, tener otro tipo de complicaciones como infecciones, choque, descompensaciones, pérdida incluso de la posibilidad de ser trasplantado, de ser susceptible, de ser candidato a trasplantarse por una serie de complicaciones. Entonces, todo este proceso, cuando se procura un órgano en tiempo y forma, pues no solamente es la movilización de un recurso biológico, sino que se activa toda una serie de oportunidades reales que le representan la supervivencia para estos pacientes. Y en nuestro hospital, precisamente, es donde se contribuye de alguna manera, nosotros ponemos nuestro granito para disminuir justamente esa brecha. Y pues atendemos pacientes de alta complejidad, sosteniéndolos en ambientes como la terapia intensiva y participamos de todo el proceso de procuración y trasplantes. Entonces, ¿qué significa para un niño que pueda recibir un trasplante? Pues, por ejemplo, para un niño que tiene falla cardíaca terminal, recibir un trasplante puede significar salir de ese límite fisiológico en el que se encuentra todos los días. Es una línea sumamente delgada que representa mantenerse más o menos compensado o tener la inestabilidad. Entonces, antes de trasplantarse un niño por ejemplo, un trasplante cardíaco,
pues son niños que manifiestan bajo gasto cardíaco de manera crónica, dependen de una serie de medicamentos y de soportes, entre ellos medicamentos para dar mejoría en la contractilidad del corazón. Algunos requieren incluso soportes ventilatorios o incluso más especializados de soporte extracorpóreo. Todos estos niños, por lo regular, viven todos los días con un alto riesgo de presentar incluso muerte súbita. Pero esto puede modificarse después de un trasplante. Después de un trasplante, el impacto que esto tiene en la salud del niño es que se restablece el gasto cardíaco, mejora la perfusión de sus sistemas, de sus tejidos. Hay un retiro progresivo de los sistemas de soporte y esto lleva finalmente a una recuperación funcional. Por lo tanto, el cuerpo deja de tener un estado de sobrevivencia, porque ese es en el punto en el que se encuentra. El niño está sobreviviendo a un padecimiento, a una enfermedad, y empieza con un trasplante a tener esa capacidad de vivir más que nada. En los casos, por ejemplo, niños con falla hepática también es una cosa muy dramática. El trasplante hepático sustituye completamente una función que para cualquier niño es algo vital. Son niños que generalmente antes de trasplantarse, pues tienen coagulopatía, tienen encefalopatía, tienen riesgo alto de edema cerebral y de una progresión hacia la falla multiorgánica. Pero el impacto que tiene una vez que los niños se trasplantan, pues es una normalización metabólica, electrolítica, con una recuperación neurológica muy significativa que lleva finalmente también una estabilidad hemodinámica y se revierten las fallas orgánicas. Esto es algo súper impactante que nosotros vemos en la terapia intensiva. Entonces, el organismo deja de tener una evolución hacia el colapso y recupera un equilibrio cuando el niño se trasplanta. Pero también esto no es solamente para el niño. Para la familia, el trasplante también marca un antes y un después de una manera muy profunda y sobre todo desde el punto de vista emocional. Las familias antes de que se trasplante un paciente tienen su vida completamente centrada en el hospital. Están enfocados en sus hijos y en la enfermedad de sus hijos. Se la viven en el hospital. Tienen un miedo constante a la muerte de sus hijos. Emocionalmente están muy fatigados. Esto generalmente también conlleva una separación familiar entre los hermanos porque el hermano está en el hospital, su hermano no lo puede ver, no lo puede visitar. Hay situaciones laborales en los papás, en las escuelas, etcétera. Y hay una incertidumbre diaria en la familia. Pero esto puede cambiar cuando los pacientes se trasplantan porque hay un cambio en la mentalidad de esperar a morirme y ahora aprender a vivir de una manera diferente, de una manera distinta. Entonces se inicia toda una nueva rutina de medicamentos, de controles, de seguimiento, etcétera. Se va recuperando paulatinamente los roles familiares, hay una reintegración progresiva del niño con su familia y su entorno social. Entonces, para un niño recibir un órgano, como por ejemplo un hígado o un corazón, no significa solamente como sobrevivir, sino que significa para él la posibilidad o la oportunidad de poder crecer, de poder desarrollarse, de poder aprender, de poder ir a la escuela, de poder jugar y de tener una posibilidad, de tener un futuro, porque en su enfermedad, pues todo esto es muy limitado. Entonces, el trasplante en sí no devuelve, digamos, la vida como se tenía. Eso es muy importante que lo entiendan los papás y lo entiendan las personas. El trasplante no devuelve la vida que se tenía, sino que ayuda a construir una nueva vida, una nueva oportunidad. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Desde la terapia intensiva, pues nosotros lo vemos todos los días. Vemos el antes y el después. Vemos la condición crítica del niño, el paciente inestable que depende de mucho soporte, pero también vemos al niño semanas después respirando, comiendo, jugando, interactuando, dando gracias y lo vemos a veces en las consultas en gastro, en cardio, que los vamos viendo cómo van desarrollando, cómo van creciendo. Entonces, el proceso de trasplante no es un acto en sí puramente técnico, sino que es como una transformación completa de la vida, no solamente del paciente, sino que también de la propia familia. Entonces, esto nos lleva a plantearnos la verdadera, si el trasplante es una verdadera posibilidad de supervivencia,
y de calidad de vida. Efectivamente, el trasplante en pediatría es un procedimiento que no es algo electivo, ni tampoco es un procedimiento que se busca optimizar una condición o una función. La mayoría de las veces es un caso, los trasplantes representan una terapia de rescate vital, es decir, la posibilidad de que sin esa intervención, eh, la posibilidad de que se tiene de que un órgano puede determinar la muerte del paciente. Entonces, en ese sentido, pues vemos la diferencia, el impacto es súper importante porque sin un trasplante hepático, por ejemplo, un trasplante cardíaco, pues la mortalidad es extremadamente alta. Y hablamos dependiendo de la situación, pueden ser días, semanas o muy pocos meses. Pero con un trasplante, por ejemplo, un trasplante hepático, un trasplante cardíaco, pues la supervivencia incrementa en forma significativa en 85-90% en un año. Y esto puede irse modificando, claro, en el tiempo, porque el trasplante en sí va modificando ese pronóstico, lo va redefiniendo. No es que lo cambie dramáticamente, pero sí lo va redefiniendo. Entonces, el trasplante, después de que hemos visto todo esto, el impacto que tiene, pues no solamente cambia la vida del paciente, cambia por completo la vida de la familia. Pero es muy importante también, así como les digo, decirlo así con mucha claridad. El trasplante no es una cura absoluta a una condición. Es muy importante entender esto porque los niños van a requerir una inmunosupresión de por vida, existe riesgo de rechazo, riesgo de infecciones, riesgo y requieren un seguimiento pues más bien continuo. Pero aún a pesar de todas esas limitantes, el trasplante ofrece una expectativa de vida y de calidad muy significativas que son incomparables, o sea, es incomparable, bueno, es muy superior a la evolución natural de la enfermedad. Entonces, nosotros desde la terapia intensiva, pues vemos la condición más crítica de la enfermedad, vemos a los pacientes que sin trasplante la posibilidad de sobrevivir es muy baja. Si uno les platica esto a los papás y surge la posibilidad y es candidato para recibir un trasplante, por supuesto que toman la alternativa del trasplante, ellos deciden asumir esos riesgos y están dispuestos pues a transformar esa vida precisamente por dar esa oportunidad a sus hijos, que es yo creo que lo más preciado que tienen y que siempre buscan la mejor alternativa para ellos. Entonces vemos cómo después del trasplante esos pacientes pueden salir de la terapia intensiva, regresar a sus casas y paulatinamente se van reincorporando y se van reintegrando a su vida. El tiempo pues es muy importante que todo el proceso fluya de una manera muy adecuada, porque eso siempre, cuando se inicia todo el proceso de procuración, donación, etcétera, y el proceso en sí de trasplante, es una carrera contra el tiempo. Entonces, siempre es una carrera contra el tiempo, es correr, correr. ¿Por qué? Porque eh, un órgano viable tiene un tiempo limitado, pues también para salvar una vida. Y de ahí la importancia de que todo el proceso vaya dándose de una manera adecuada, desde todo el proceso de solicitar la donación, no de una manera apresurada, sino acompañada y que la familia lo comprenda, pero que también es muy importante que los tiempos vayan fluyendo de manera adecuada para que puedan tener esa oportunidad. Y bueno, finalmente les voy a comentar nada más algunos casos muy concretos, así muy breve, sobre el impacto de esto. Tuvimos a una niña de 17 años de edad con una miocardiopatía dilatada en fase terminal. Era una niña que tenía intolerancia al ejercicio, tenía una fatiga incluso en reposo, o sea, para hacer sus condiciones básicas normales diarias, de siquiera ir al baño, necesitaba apoyo y ayuda. Entonces tenía un riesgo de muerte súbita. Sus expectativas de vida realmente eran para unas semanas o unos pocos meses. Afortunadamente, pudo enlistarse y recibió una donación de un órgano. Lo que nosotros vimos inmediatamente es una mejoría en su estabilidad hemodinámica. Finalmente, en el transcurso de las semanas o meses, pues es un niño completamente diferente. Es una niña que camina más que yo, camina 45 minutos por el parque, es capaz de hacer ejercicio. Meses después ha regresado a la escuela, es decir, ha retomado su vida como un joven cualquiera. Entonces eso es algo muy importante. Por ejemplo, también hay casos muy impactantes como los niños que tienen insuficiencia hepática aguda, como falla hepática fulminante.
Una niña que, por ejemplo, tuvimos de unos 6 años de edad, que ingresa al hospital con un deterioro en el estado de conciencia, con coagulopatía, progresión hacia la encefalopatía hepática, con un riesgo alto de edema cerebral y con la posibilidad de morir de una manera inminente. Esa niña se coloca en urgencia cero, recibe un trasplante y en cuestión de días sucede una cosa así extraordinaria. Desde el primer día, desde que se inicia, desde que se hace el implante, hay un cambio dramático en las condiciones generales. Todas las funciones empiezan a recuperarse, esta conciencia, se corrige la coagulopatía y estabilidad hemodinámica, y la niña se restablecen sus funciones. Es una cosa así maravillosa. Después, a lo largo de los meses, pues la niña va recuperándose hacia su condición, una vida cotidiana normal en casa. Pero también es importante decir que detrás de cada uno de estos casos también hay otras historias. O sea, la de la familia que en su peor momento tomó la decisión de donar, porque todo esto no sería posible si no se partiera de esa parte, de esa generosidad, de esa familia que decidió a tomar la decisión de donar. Y eso es lo que hace único todo este proceso de trasplante, porque no es solamente un proceso técnico, no es una medicina, sino que es como lo mencionaban, es como la solidaridad humana, pues así como en su máxima expresión. Todos estos no son casos excepcionales, o sea, son solamente pues ejemplos de lo que ocurre cuando la donación sucede de manera adecuada, en tiempo, cuando el sistema funciona sin ningún problema y cuando el proceso médico pues puede actuar. Entonces, cuando hablamos pues de donación, no hablamos de números, no hablamos de órganos, no hablamos de una cantidad, sino que hablamos precisamente de oportunidades que unas familias generosamente dan a otras para que tengan una oportunidad real, de vida y que cambie finalmente su pronóstico y su condición y su calidad de vida. Gracias. Gracias a ti, Ariel, por este panorama que ha sido tan claro y que, bueno, pues se vive muy de cerca, ¿no? Una terapia intensiva y en este hospital. Eh, bueno, yo creo que en ese momento, a través de toda su aportación, que ha sido muy valiosa, bueno, pues podemos entender o tenemos una idea clara, obviamente, de que la muerte encefálica no solamente es un proceso médico complejo, ¿no? Sino que también intervienen variables que son muy importantes, ¿no? Como cuál, pues obviamente como la ética, la empatía, ¿sí? La comunicación bidireccional, eh, esta, esta parte que hace Brenda, que lo hace bastante bien, que es el acercarse con el familiar, ¿no? Generar esa comunicación, tener tacto, tener respeto. Entonces, vemos que esto es un proceso que se articula desde manera muy temprana, ¿no? Y siempre obviamente con la finalidad de cambiar la vida definitivamente a alguien más, ¿no? O sea, yo creo que eso es la parte medular y angular, obviamente, de todo este proceso, ¿no? Y bueno, pues creo que cuando podemos entender desde un punto de vista desde los múltiples disciplinas, ¿sí? Hospitalarias, creo que tenemos un panorama en donde podemos tomar una decisión obviamente informada, ¿sí? El familiar puede tomar una decisión bien informada y significar obviamente que, como decías tú, Ariel, el final de la vida al final se convierte en la continuidad de muchas más vidas, ¿no? Entonces, esto pues obviamente con la generosidad siempre de estos pacientes que pierden la vida, ¿no? Entonces, alguien, la autora Brenda o Ariel, agregar algo más a este panel. Yo, doctora, creo que todos los que nos involucramos en este proceso de la donación del trasplante tenemos una finalidad y yo creo que la finalidad es el respeto por la familia que ha perdido, como usted lo comenta, y la otra es la esperanza, que creo que esa esperanza que todos, cuando un papá nos dice un sí, nos da mucha alegría a todo el equipo de decir, hay un niño, hay un adulto joven que está en proceso o en esa lista de espera de recibir un órgano y que no sabemos cuánto tiempo lleva con esa enfermedad
y que darles esperanza es algo lo más bonito que podamos ver. Les comentaba anteriormente, ese proceso de esa carta nos permite el entender qué tan valioso es una donación. Yo no lo entendía hasta que llegué a esta parte o esta labor, cómo puede ser algo tan común para nosotros, algo tan inalcanzable para alguien enfermo. El irte al mar, poderte meter, poder comer unas papas, poder comer algo que nosotros lo podemos realizar, los que gozamos de cierta salud, hacerlo diario no es algo cotidiano, pero para un niño con enfermedad renal crónica, el comer unas papas es llegar a una descompensación. El salir a caminar, como comenta el doctor Ariel, para nosotros es común, para un paciente con enfermedad del corazón, pues no lo es. Entonces, el magnificar esos pequeños detalles que nosotros lo hacemos a diario, creo que le da la gran importancia de el poder donar. Los órganos no se van al cielo, los órganos no sirven si se van completamente a la tierra, pero sí le pueden dar un valor muy significativo a esas familias que están en esa lista de espera. Compartiendo algo, un proceso que a veces yo continúo platicando con familiares de mis donantes. Creo que al inicio es muy difícil esta decisión que toman, pero después cuando platico con ellos, creo que agradecen el haber donado. Les da un sentido a su vida, les da un propósito, el querer seguir ayudando y saber que su hijo está vivo en alguien más. Hubo hace poco una donación en nuestro hospital que una mamá que había donado hace muchos años, hace 3 años, se comunicó con alguien que estaba donando y le dijo a su mamá, a esa amiga que conocía, tú no vas a entender ahorita lo que estás haciendo, pero después vas a ver lo gran importante que estás regalando a alguien más. Yo no lo entendí al inicio, pero hoy te invito a que lo hagas y vas a ver que va a cambiar tu vida. Y esa mamá y ese papá, ahorita su propósito de vida es ayudar a que no ocurran esos accidentes que le ocurrió a su niño, y la otra son promotores de la donación activos en su zona o en su comunidad, porque ellos le dieron una significancia que a lo mejor para alguien dice, ah, es un riñón, es que falleció o es que me van a... No, es cambiar muchas vidas con un sí. Y ese sí creo que es el más difícil, pero el que va a hacer muchos más cambios en toda la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, creo que el analizarlo, el pensarlo y el comunicárselo a quienes están cerca de nosotros de sí soy un donador de órganos, va a cambiar la vida de su propia familia y de muchas más. Entonces, no se detengan, piénsenlo, comuníquenlo y no sea algo que se reserven solamente para ustedes. Sería Muy todo. bien. Muy bien, pues. Sí, pues mira, Ujú. hemos hablado pues a lo largo de este panel pues de... Pero comúnmente están por ahí. Ariel, no te escuchas. Oh. No te preocupes, no pasa nada. A todos nos ha pasado muchas veces, ¿no? Muy No bien. pasa nada. Ujú. Bueno, entonces creo que no me escuché nada. No, Ah, si nos puedes volver a compartir la idea, sería genial. ok. Bueno, que hoy hemos hablado de algo, de la muerte encefálica, de la donación y todo el proceso de trasplantes, pero que realmente ha sido algo mucho más profundo. Antes de que yo también me dedicara más a fondo en este tema, pues no lo ve uno de este modo, no lo ve uno así hasta que uno lo vive y ve a las familias cuál es el cambio y cuál es la transformación con sus hijos y se ve la esperanza. Entonces eso realmente es como un aliciente para todos, para todo el equipo, para seguir preparándonos, para seguir esforzándonos para que este proceso siga cada vez mejorando y que beneficie pues a más familias. Hemos visto o hemos hablado en el momento en el que la medicina reconoce que ya no se puede salvar a una vida más y que pues no hay otra manera, pero también decide
que se pueden salvar muchas otras a través de este proceso de la donación. En la terapia intensiva, esto es algo súper real. Eso lo vemos todos los días. Nosotros convivimos todo el tiempo con pacientes en una tragedia, pacientes que terminan su vida, y también vemos esos pacientes que terminan haciendo una donación y que brindan una esperanza de vida a otros. Lo vemos y lo vivimos, ¿sí? Todos los que estamos en este proceso lo vivimos de algún modo. Entonces vemos como un niño que llega al límite y termina su vida, vemos a otro que gracias a una donación recibe una nueva oportunidad de vida. Y ahí es donde entendemos ese algo que es fundamental, que la donación no es algo, no es como un acto médico en sí, simple, aislado, sino que es un acto que es profundamente humano, que implica la generosidad de una familia completa, de una persona. Y que a pesar de estar pasando por el peor momento en su familia, brinda esa esperanza. Y eso para un paciente y para su familia lo cambia absolutamente todo. Entonces, es un privilegio, al menos desde mi punto de vista, para mí, es un privilegio formar parte de este proceso porque hace posible que a través de este proceso de donación, pues hace factible que otros pacientes, otras personas puedan seguir teniendo nuevas expectativas y nuevas esperanzas de vida. Entonces ayudamos ese puente entre el paciente que dona y el paciente que recibe esa generosidad. Muy bien. Pues agradezco tus comentarios, que la verdad es que enriquecen mucho este proceso, ¿no? Porque a veces se nos olvida, ¿no? Eh, Todo lo que puede representar, ¿no? Y bueno, pues agradezco también a la doctora Brenda, por su valiosa participación, este enfoque siempre tan humanitario, tan integral, que siempre nos aporta, que de manera incondicional está muy al pendiente de todo este proceso, que es un proceso difícil, arduo, ¿no? Donde no hay horarios, en donde no hay cumpleaños, en donde puede ser a cualquier hora, y eso también se agradece, ¿no? Y se reconoce, por supuesto. Bueno, pues no me queda nada más que agradecer, por la bondad de su tiempo y por el propósito, obviamente, de este panel. Y bueno, pues gracias. Que tengan buena tarde. Bueno, pues, Gracias, hasta luego.